Y vaya, si fue una jornada importante la de hoy, queríamos empezar este lado B de esa manera, reflejando lo que ocurrió en el Batallón 14. En esta jornada ingresaron familiares de detenidos desaparecidos, ingresó la prensa. También pudimos escuchar a la antropóloga Luciardo explicando qué fue lo que pasó a partir del hallazgo de nuevos restos y a la espera también con mucha incertidumbre de la identificación de esos restos. Muchas emociones, como lo veíamos reflejado recién en esas imágenes. Queríamos empezar este lado B de esa manera. No será el único tema de esta noche porque dentro de un ratito estaré hablando con un politólogo uruguayo que viene desde hace tiempo investigando el vínculo entre el narcotráfico, las bandas criminales y la política. Créanme que será muy interesante. Interesante también será hablar de educación. ¿Qué está pasando en nuestro país con la transformación educativa? Hay una publicación que se conoció hace algunos días en donde una serie de docentes reflexiona sobre la educación y la participación ciudadana. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Como se podía ver en ese tape disparador, vamos a empezar este lado B de hoy que tendrá distintos temas hablando precisamente de educación. Estamos en pleno año electoral, este gobierno ha lanzado también esta transformación educativa que ha despertado distintas reacciones, ese reclamo del cuerpo docente que entiende que no se los hizo partícipe de este cambio importante y eso nos lleva a conversar sobre distintos puntos, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? Primero saludo al consejero Julián Mazzoni. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido a la OE. Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Y al profesor Walter Fernández Val. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches, tenerte por Wilmar. acá. Agradecido. Bueno, yo hacía referencia recién a una publicación en la presentación, en el disparador. Esta presentación, este libro que tuve la oportunidad de leer, conversaciones con distintos docentes, que los dos invitados que tengo esta noche aquí tuvieron la posibilidad de coordinar y que arroja distintos elementos que vale la pena conversar. Si yo les pido un diagnóstico de lo que está pasando en la educación en el día de hoy a partir de esta transformación, ¿qué me dicen? Bueno, como se sabe, nosotros hemos sido muy críticos respecto a este proceso y por lo tanto nos pareció que era importante no solo traer la reflexión nuestra, del equipo, de los docentes, de las asambleas técnico-docentes, de los sindicatos, sino también incorporar otras miradas, porque algunos de los que participan en la elaboración de ese trabajo no son docentes, o si son docentes también tienen otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque nos parece que no ha participado la sociedad en su conjunto y particularmente la gente vinculada a la cultura en el debate que se ha circunscrito un poco, lo ha visto así la población como un enfrentamiento entre los sindicatos, las asambleas técnico-docentes por un lado, los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central, por un lado, y por el otro, los, digamos, designados por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo Central y la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, encabezada por la doctora Aristimuño, que ha sido, digamos, desde el punto de vista técnico, que han llevado adelante esta transformación. Entonces, frente a eso, nosotros decimos, es necesario llegar a toda la población. Fíjate que en ese libro aparecen renombradas figuras de la cultura. Yo diría 3 por lo menos, el caso de Gustavo Espinosa, un destacado literato que además
fue docente de secundaria hasta hace poco. Roberto Marcarián, y lo pongo en el ámbito de la cultura porque insistimos nosotros en que la matemática es una parte central de la cultura, y Roberto es en este momento uno de los más importantes matemáticos del país. Es discípulo de José Luis Macera, nada más ni nada menos. Y está Claudio Invernici, que ha tenido actividades docentes, bueno, obviamente Marcarián también, pero sobre todo Claudio se dedica a la literatura en este momento y ha sido un publicista muy importante. Le pedimos a ellos que nos ayudaran a trasladar a la ciudadanía las reflexiones de ellos, que tienen que ser abiertas, porque nos parece que el otro tema es que ha quedado circunscrito un poco a cuestiones más técnicas, y esto es un problema que tiene que ver con la cultura. Nosotros decimos emergencia cultural. El país y el mundo debe estar viviendo un proceso de emergencia cultural, y las respuestas educativas, a nuestro juicio, esta respuesta educativa, lejos de enfrentar esa emergencia, buscarle profundizar salidas que permitan mejorar la cultura general, que es una cultura popular, democrática y demás, la sigue empobreciendo. Por eso le llamamos emergencia cultural y transformación educativa. Ahí están las reflexiones. Estos sí fueron conversatorios que se hicieron el año pasado, organizados por nuestro equipo, en la sede de los trabajadores judiciales, de su sindicato, y ahora muchos los desgrabamos, otros ya estaban escritos, se hizo un trabajo muy profundo, y bueno, lo presentamos el martes que viene en el Teatro El Galpón a las 6:30 de la tarde. Queda claro que el vínculo entre cultura y educación viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y es muy interesante profundizar en eso. ¿Ustedes consideran que esta transformación que lleva adelante el gobierno deja de lado lo cultural? ¿Qué mirada tienen sobre eso? Bueno, no solo deja de lado lo cultural, sino que imprime una matriz cultural quizá ajena a la participación docente. Otro aspecto que es muy polémico y que hay una disputa por el relato y que queríamos agregar también en ese sentido, es sobre si en este periodo ha existido mayor presupuesto o menor presupuesto que en el anterior. De hecho, la rendición de cuentas última que presenta este gobierno se encuentra a discusión en el Parlamento por estos días. Allí hay como dos relatos, Walter, ¿no? Porque el gobierno ha dicho que es un presupuesto elevado, mientras que los docentes están señalando de que hubo recortes. Hay dos puntos muy claros ahí, Exacto. ¿no? En ese sentido, nosotros comparamos con el último año de la anterior gestión. ¿Por qué? Ese año es el año 2019, porque durante 2005-2019 hay una sucesión de presupuestos crecientes y que terminan en ese año. Dejamos constante ese año y a partir de ahí comparamos con los actuales años de este quinquenio. ¿Qué nos arroja eso? Bueno, para los 5 años nos está arrojando en la asignación, que ahora vamos a aplicar qué es asignación y qué es ejecución, en la asignación un recorte de 95 millones de dólares. La asignación son los montos que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna a la ANEP, es el crédito que asigna a la ANEP. La ejecución es lo que finalmente la ANEP gasta o ejecuta. Y aquí tenemos algunas cuestiones más dramáticas. Por ejemplo, en lo que va de 2020 a 2023, en cuanto a remuneraciones, salarios, llevamos un recorte de 323 millones de dólares. 323 millones de dólares. Hay que decir con suma claridad que los docentes hoy, 1 de agosto de 2024, están en un nivel salarial inferior al 1 de enero de 2019. Es decir, están ganando en términos constantes menos. Han resignado en este periodo alrededor de un salario y medio, según el grado, la categoría, un grado 4, por ejemplo, en la ANEP, ha resignado un salario y 2/3 que van a renta general. Hay que recordar que en el anterior periodo 2005-2020 los salarios aumentaron un 100%, es decir, se duplicaron en términos reales. Otro indicador importante es el gasto por alumno. ¿Cuánto gasta la ANEP por alumno en forma anual? En 2019 tenía un gasto por alumno de 139.000 pesos al año, en términos constantes, pesos actuales.
2020, 2021 y 2022 ese gasto por alumno se redujo. Ahora en 2023 hay 143.000 pesos, o sea, es más que 2019, pero no porque haya más presupuesto, aunque parezca paradójico, sino porque hay una disminución de la matrícula de alrededor de 25.000 estudiantes menos debido a la baja de la tasa de natalidad dramática que enfrenta nuestro país. En inversiones, en infraestructura, ya sea de centros nuevos, ampliaciones o mantenimiento, digamos que la inversión es menor que el periodo pasado y mucho menor que el periodo 2010-2015. En síntesis, tenemos menos asignación presupuestal, tenemos mucho menos ejecución presupuestal por parte de la ANEP. Y acá abro un paréntesis. En 2019 se ejecutó casi 98.9% de lo asignado por parte de ANEP. En 2023 esa asignación es de 96.7%, esa ejecución, perdón. Uno dirá, 2 puntos porcentuales no es mucho, pero consideremos que la ANEP tiene uno de los mayores presupuestos del Estado, 100.000 millones de pesos. Un punto porcentual son 1.000 millones de pesos, es mucho. Entonces, menor asignación, menor ejecución, menor gasto por estudiante, menor gasto en infraestructura, recortes salariales. ¿En qué implica todo esto? Una disminución de la calidad de la educación pública. ¿En qué sentido? Menos grupos de clase, mayor cantidad de alumnos por grupo, en algunos casos superpoblación, menos becas, menos horas de tutoría, recorte de 20.000 horas de coordinación en educación secundaria. En definitiva, se está brindando en este quinquenio una educación de menor calidad que en la anterior. Julián, se ha hablado mucho de las competencias, ¿no? El de formar a nuestros estudiantes pensando en lo que exige el mercado. ¿Qué mirada tienen ustedes a partir también de estas conversaciones? Bueno, obviamente, justamente por el enfoque que queremos dar en esta publicación y por lo que venimos sosteniendo, eso, digamos, la diferencia, si las simplificamos un poco y corriendo el riesgo de que se simplifique un poco, es o tener una educación conservadora que piensa que esta estructura social es incambiada, no hay arreglo para ella y por lo tanto hay que saber adaptarse. Nos parece que eso es, en última instancia, lo que propone la transformación educativa, o una educación donde se generen las condiciones para la participación de los ciudadanos, de los futuros ciudadanos, pero que se están formando en este momento, y la posibilidad de una transformación. Y esto requiere un espíritu crítico que es, digamos, tradicional en la educación pública de nuestro país, pero que con esta transformación educativa se empieza a perder en la búsqueda de las llamadas habilidades blandas, que son lo que en este momento las grandes empresas multinacionales le piden a los trabajadores. Si uno mira un poco lo que proponen para sus trabajadores estas grandes empresas y las competencias con las que se trabaja en la transformación educativa, encuentra similitudes muy importantes. Nosotros ese trabajo lo hemos hecho, hemos comparado, hemos buscado en esos requerimientos y lo hemos comparado con lo que se le propone a los estudiantes. Obviamente no se lo dice directamente esto, es difícil de desentrañar, pero a nosotros nos parece que esto es muy importante que la población lo conozca y que participe en el debate. Por eso creemos que esto no se resuelve solo con la participación de los docentes, que es una pata fundamental, sino con la necesidad de la convocatoria de nuevo a un Congreso Nacional de Educación que prepare por lo menos un gran plan nacional para salir de la situación de emergencia educativa a través del aporte de la educación y de otros aportes, porque la educación no va a resolver todos los problemas que tiene el país de ninguna manera, porque decir que el problema los problemas laborales tienen que ver con la educación es ocultar la realidad. En realidad los problemas laborales,
los problemas que tiene el país en su desarrollo económico y todo lo demás, se tienen que resolver en otros ámbitos y con otras transformaciones. Pero lo que sí puede hacer la educación es generar las condiciones para que la ciudadanía entienda que la fundamental acción que tiene que tener es transformar el país hacia la justicia social, hacia el desarrollo, con participación de todos nosotros. Esta es, digamos, un poco la contradicción y es lo que nosotros vemos. Podrá discutirse, pero este ámbito del Congreso Nacional de Educación nos parece fundamental para plantear las grandes líneas que la ciudadanía en su conjunto debería hacer. Y particularmente nos parece que hay que poner énfasis en que la cultura y no solo los docentes haga una gran apuesta a este proceso. Ahora, al leer el libro queda también planteado eso de que muchas veces se reduce a que esto es un enfrentamiento entre los docentes y las autoridades de turno, cuando hay otros actores, que de hecho también en el libro se plantea esa invitación, esa convocatoria que otros participen, empiezan las familias, ¿no? Sí. El rol de las familias es fundamental en esto también. Es absolutamente necesario llegar a acuerdos nacionales en educación. El instrumento que tenemos es el Congreso Nacional de Educación, que no se ha citado en este quinquenio, pero que la ley no borró. Y en ese sentido queremos abonar con una propuesta del equipo de los trabajadores en el Consejo Directivo Central que refiere a lo siguiente. En Uruguay la pobreza tiene cara de niño y adolescente. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 20,1% de los menores de 6 años están en situación de pobreza. Luego, en el rango etario de 6 a 12 años, es alrededor del 18,1 y de 13 a 17, cuando deberían estar en el liceo o en la UTU, es de 17,9. Es decir, se mantienen digamos, esos rangos de pobreza. Ahora bien, en el segundo informe de prevalencia de inseguridad alimentaria elaborado por el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, y con el asesoramiento de la Universidad de la República, se establece que el 19,1% de los hogares con menores a cargo, menores de 18 años, tienen insuficiencia alimentaria moderada o grave. Es decir, 191 de cada 1000 hogares tienen insuficiencia moderada o grave. Las pruebas PISA, que son pruebas, digamos, implementadas por un organismo internacional, arrojaron que en 2022, en la respuesta de los estudiantes de 15 años, al menos el 10% de ellos manifestó que un día a la semana habían tenido dificultades para comer porque no había dinero suficiente en su casa. Entonces, en un país de 3,4 millones de habitantes, donde tenemos casi 12 millones de vacunos, donde tenemos el índice de vacunos per cápita mayor del mundo, somos los primeros en el mundo, que haya niños o adolescentes con inseguridad alimentaria no es admisible. Desde el sistema educativo, ¿qué podemos hacer? El sistema educativo no va a abatir las consecuencias más duras de un sistema social que segrega, excluye y genera pobreza, pero de hecho sí puede colaborar. De hecho está colaborando ahora el programa de alimentación escolar, que está afincado en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, alimenta con el financiamiento del impuesto de primaria a 191.000 niños en edad escolar o en jardines de infantes. ¿Qué pasa con esos niños cuando salen de la escuela? Solamente 14.000 estudiantes de educación media reciben algún tipo de alimentación en los centros de estudio. Es decir, un 7% de los que egresan de educación primaria que recibían una prestación alimentaria, solamente un 7% lo reciben en la media. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es que Uruguay implemente un programa de atención alimentaria integral en la educación inicial, primaria y media. Con algo importante, a ver, la tarea del docente es educar, puede compartir los alimentos con los estudiantes porque eso es compartir principios, valores, hábitos, solidaridad, eso está muy bien y está muy bien que así se haga. Ahora, debe existir un personal dedicado exclusivamente a la logística
de a llevar adelante un plan de estas características también en los centros educativos. Nosotros creemos que no es admisible que, por ejemplo, las directoras o directores de escuela tengan que encargarse de todo, digamos, lo que supone brindar alimentación en las escuelas. Tiene que haber personal para eso y, bueno, para relatar y explicitar las características de esta propuesta, en otra oportunidad nos explayaremos con mucho... Sí, señalar una cosa que es esto que señala Walter. Nosotros vamos a estar hasta el 2027. El equipo, el equipo, digamos, que corresponde a mi condición de consejero y el de la consejera Daisy Iglesias. Nosotros ya estamos pensando en lo que se viene, porque hay que discutir un nuevo presupuesto quinquenal, hay que discutir, bueno, todos los planes y programas. Entonces, estamos trabajando en eso. Esto es importante que la gente lo sepa, porque pensamos en el futuro. Y eso que señala Walter es parte del análisis que nosotros hacemos. Si reclamamos el 6% del PBI y nos falta un punto y pico del PBI para llegar a ese nivel, bueno, hay que empezar a pensar en ese presupuesto y cómo se va a distribuir. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en propuestas. Todo este análisis que Walter hizo brevemente acá lo vamos a estar presentando en el Parlamento Nacional el 27 de agosto, a través de una cuestión mucho más precisa y demás. Porque seguimos en esta tarea de difundir nuestros puntos de vista, que nos parece importante ahora que hay una discusión en el plano nacional sobre el futuro de la niñez y de la adolescencia, y porque vamos a estar en el proceso de elaboración del próximo presupuesto. Aquellos televidentes que quieran leer el libro, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer una distribución a través de Internet. Se puede acceder a él, va a estar gratuito en Internet, y nosotros vamos a tener alguna librería en la cual se va a poder... En Internet tengo entendido, me dice Fernanda, desde el 6, del próximo 6 va a quedar liberado. Va a quedar liberado. Ahí está. Entonces... y lo puede pedir por mail. Hicimos una edición muy modesta porque lo tuvimos que solventar, pero si hay necesidad de más, ojalá. Bueno, es un buen insumo para el intercambio, sin duda. Les agradezco a los dos la visita. La seguimos en otro momento, ¿les parece? Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa. Hay mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos proponiendo algo muy concreto, un ámbito de diálogo e intercambio para generar un acuerdo que nos permita llegar a las elecciones nacionales, a octubre, con un acuerdo sobre una ley de urgente consideración a ser presentada, gane quien gane, por eso tiene que ser antes de las elecciones, el 1 de marzo del 2025, una ley de urgente consideración que contenga el pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad, que también está en la preocupación de todas las candidaturas. Nosotros proponemos primero blindar el país para que no sea un lugar de paso tan sencillo. Y en segundo lugar proponemos la represión, sí, proponemos darle con todo al narcotráfico. Sí, no vamos a dialogar con el crimen organizado, con las bandas organizadas, con la cabecera de puente construida en Rosario, Argentina, que busca nuestros puertos para salir hacia Europa y Asia, que son los mercados caros. Por supuesto, sí, proponemos reprimir. No hay otro mecanismo. Podremos dialogar de otras cosas y podremos discutir a largo plazo si toda la región va a legalizar las drogas, porque si Uruguay solo la legaliza sería un problema mayor. Podemos discutir, pero mientras tanto y antes que nos llegue lo que ha llegado a otros países ya cercanos, debemos blindarnos frente a estos problemas. Todavía estamos a tiempo. Y es un verdadero placer que nos damos esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad,
recibir al politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, que viene desde hace un tiempo trabajando, investigando alguna serie de libros, publicaciones muy interesantes sobre el narcotráfico, las bandas criminales, el vínculo que puede existir con la política. Juan Pablo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Andás por acá en Uruguay, aprovechamos, los periodistas aprovechamos cuando nos enteramos que andás por acá, nos tiramos arriba tuya, sí, venía a conversar con nosotros. Pero bueno, no vivís en el Uruguay, es por eso en realidad. Y cuando venís por acá aprovechamos nosotros para charlar, porque tenés muchas cosas interesantes para poder compartir. Viste que cuando a veces se habla de crimen organizado, tenemos como esa tendencia a imaginar que hay violencia, que hay tiros. Y también hay un crimen organizado, no sé si llamarlo invisible, pero que no se ve, que genera mucho dinero y que mueve un montón de cosas también, ¿no? Es interesante marcar eso. Así es el que más dinero genera en general, ¿no? El que no se ve. Yo siempre me gusta diferenciar. Lo primero es decir, bueno, el crimen organizado no es solo narcotráfico, ¿no? Yo creo hoy la región, una de las amenazas grandes que tiene son otros mercados ilegales. La extorsión es un fenómeno que se está expandiendo por toda la región y que a mí me preocupa también tener en cuenta. Pero si uno mira narcotráfico únicamente, ¿no? Hay un mercado de gran tráfico internacional que tiene que ver con estas rutas internacionales, con la llegada de cocaína desde Bolivia, Perú, el ingreso de esa cocaína a Uruguay y la salida por el puerto hacia destinos europeos, hacia África, Asia, etc. El lavado del dinero que genera esa actividad, todas esas son actividades de muy alta renta, ¿sí?, que no generan violencia, ¿sí?, y que son relativamente invisibles en nuestra vida cotidiana. Y luego hay un microtráfico más bien barrial, que es muy violento. Es ¿sí?, el de la lucha de las bandas, digamos, por el territorio. O que puede llegar a ser muy violento cuando las bandas compiten por el territorio. Pero que es un mercado de muy poca renta, ¿sí?, en términos de su comparación con el gran narcotráfico. Y no necesariamente esos dos mercados están anidados verticalmente y están integrados verticalmente, ¿no? Es posible que nosotros tendemos a pensar en los grandes narcos hoy día de las películas, ¿no?, de Colombia, México, etc. Hay bandas y estructuras criminales que de alguna forma logran esa integración vertical. Pero no necesariamente la banda de microtráfico en Casaballe está asociada a grandes estructuras que mueven mucha cantidad de plata, ¿no? Y en esos casos, digamos, a nivel barrial, lo que sí se da es la violencia abierta, ¿sí?, la competencia territorial, porque de alguna forma la renta depende más bien de la coerción hacia la población local, ¿no? Uh-huh. Y ahí se anidan, y no es tanto el caso de Uruguay, pero es uno de los riesgos que tiene Uruguay, otro tipo de mercados como el extorsivo, ¿no?, la extorsión de seguridad a los negocios, secuestro extorsivo, ese tipo de manifestaciones que se están dando cada vez más frecuentemente en la región. Quizás esto que voy a decir a la gente le puede llegar a impactar, Juan Pablo, pero vos lo sabés muy bien, de hecho yo te lo escuché, te lo leí. Y es cuando hay ejemplos en distintos países, cuando la política, los políticos delegan la seguridad en la policía, uh-huh, y es la policía, escuchen bien esto, la que termina negociando con las bandas criminales la seguridad, muchas veces a través de las coimas, y se termina como generando un negocio entre policía y bandas criminales. Pongo un ejemplo, en Río de Janeiro casi la mitad de la población está bajo una gobernanza criminal. Sí, esa gobernanza criminal de Río es casi un 40-45%, dependiendo de la estimación, esto se va moviendo. Tiene que ver con territorios que el Estado decide no gobernar directamente y que decide delegar a estructuras criminales. Algunas con colusión policial, otras en el caso de Río tienen que ver más bien con estructuras como el PCC, el Comando Vermelo o las milicias, ¿no? En el caso brasileño también lo que tenés es cierto alineamiento ideológico de los grupos de crimen organizado que proveen esa gobernanza criminal, algunas más alineadas con partidos de izquierda, otras más alineadas al bolsonarismo. Ahora se está hablando de un nuevo fenómeno de milicias evangélicas, ¿no? O sea, donde hay un componente religioso con un componente de crimen organizado. Y esas milicias, por ejemplo, proveen cosas como televisión por cable, ¿no?, en el territorio. Si llegan a ese punto, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de regulación policial, para mí más cercano que tenemos es el caso argentino, ¿no? Donde, si vos mirás a Argentina en promedio,
es el país con menos homicidios de toda la región, ¿sí? Tiene la mitad de homicidios que Uruguay, excepto en Rosario, ¿sí? Donde ese pacto se rompe y ese esquema de delegación en las policías se rompe. ¿Y es lo que ha generado la crisis que hoy estamos viendo? Y el desastre que hay en Rosario desde el 2007. O sea, ¿sí? ¿eso se debe a que se rompe el pacto que tenía la política, vemos, con la policía? Y la policía Sí, con las bandas absolutamente. criminales. Hay un doble pacto de protección. ¿Sí? Básicamente lo que pasa en Argentina es que los políticos delegan el tema de la seguridad en las policías, esencialmente con la tarea de bajar la violencia y la violencia visible, ¿no? Esencialmente los homicidios, ¿no? En Argentina vos tenés una alta incidencia de otros delitos, como el robo de autos, por ejemplo, ¿sí? Pero tenés bajos niveles de homicidio, que es lo que a la política le hace ruido y le genera costo político, ¿sí? Y lo que hay es una delegación por parte del poder político hacia las policías que coordinan con las bandas cesión de territorios, liberación de territorios, ¿sí? A cambio de manténganme esto bajo ciertos niveles, digamos, que no generen ruido. Y eso genera, por ejemplo, digamos, un sistema de coimas que terminan en lo que se denomina la caja policial, ¿sí? Que eventualmente después termina financiando campañas políticas, ¿no? Entonces, es todo terrible y está todo conectado, porque a su vez la policía baja los homicidios, eso a los políticos les sirve porque pueden hacer campaña, y a su vez esa coima que recibe la policía muchas veces termina financiando campañas. Así es. Y cuando un candidato en su distrito no pacta o no es parte, digamos, de este acuerdo, por lo menos tácito con las policías, puede enfrentar problemas como una crisis de seguridad a nivel local, ¿no? O sea, la policía, como tiene esta coordinación con las bandas, puede eventualmente, digamos, también generarte problemas en tu distrito si tú no estás dentro del pacto, ¿no? Entonces, yo diría, en el caso de Argentina se da, por un lado, esta situación bien paradójica, donde tenés bajos niveles de violencia, pero donde las policías como organización logran ser las que de alguna forma controlan el territorio y controlan desde ahí la política. Esto que hablabas recién de lo que contábamos en Río de Janeiro, cómo operan los comandos, hay un punto de conexión muy importante, pasa en otros países, con las cárceles, porque muchas veces en Brasil esos comandos terminan reclutando reclusos, prisioneros, que después salen y terminan trabajando para ellos, ¿no? Así es, y en realidad las grandes bandas brasileñas, que son bandas globales hoy, ¿no? O sea, que son las que lideran la exportación desde América del Sur hacia, de nuevo, África, Asia, Europa, que son los mercados más rentables, ¿no? Nacen en las cárceles y nacen básicamente a partir de condiciones carcelarias malas, ¿sí? En las que, o a partir de las cuales se sindicalizan los presos, generan una organización. Y esa organización hoy lo que genera es el siguiente esquema, digamos. Esto ha pasado en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Las bandas brasileras empiezan a interesarse en el territorio paraguayo. El territorio paraguayo es clave para la llegada de droga desde Bolivia hacia Brasil, ¿no? Por distintas rutas. Y dado ese interés, empiezan a sindicalizar presos en las cárceles paraguayas, ¿no? Y eso rompe de alguna forma la hegemonía que tenía el Partido Colorado en Paraguay, ¿sí? De control del crimen organizado. El Partido Colorado era, en miniatura, un PRI mexicano, ¿no? También, digamos, con un esquema similar al argentino. Y de hecho generó división política en Paraguay, eso también. Hoy la gran pelea política que tenés en Paraguay tiene que ver con alineamientos con las bandas brasileras. Claro. Y es una interna en el Partido Colorado, ¿no? en la ANR. Pero lo que hacen los sindicatos carcelarios es decir, bueno, vos caes preso, lo que querés en la cárcel es no pasarla mal, ¿no? Haces un pacto de sangre, digamos, con el sindicato que controla la cárcel. A través de ese pacto de sangre y de ese control carcelario, ellos te garantizan buenas condiciones en la cárcel. En algunos casos incluso le pagan una pensión a tu familia fuera de la cárcel, mientras vos estás adentro, y una vez que salís de la cárcel sos parte de la organización, ¿no? Y de esa manera y mediante ese mecanismo, la organización no solo controla los penales, sino que controla partes de la ciudad donde
sus ex miembros presos están operando en la calle. O sea, controlan la calle prácticamente. Entonces se da, y si vos miras el norte de Brasil, por ejemplo, hace un par de años hubo un fenómno bien dramático en Ceará, por ejemplo, de un mes casi la ciudad, digamos, colapsada y de alguna forma desafiada por parte de los sindicatos carcelarios, en función del poder que tienen adentro y afuera de la cárcel. Ahora, Juan Pablo, ¿qué está pasando en Uruguay? Porque en Uruguay tenemos más de 15.000 presos, tenemos unas cifras de homicidios que son altísimas si la comparamos con otros países de la región y del mundo. ¿Qué estás viendo de lo que pasa acá? Uruguay es un caso interesante y raro, ¿no? Por un lado, tenés niveles de homicidio muy altos, ¿no? Mucho más altos de los que uno esperaría, dadas las condiciones del país, su calidad institucional, de todo lo que de alguna forma nos hace sentir orgullosos en la comparativa con la región. El tema homicidios te rompe, digamos, ese relato. El tema encarcelamiento te rompe ese relato, ¿no? Uruguay es el segundo, la última vez que vi la cifra, después de El Salvador, en términos de población carcelaria per cápita en las regiones. Tenés muy bajos niveles de reinserción de la gente que sale de la cárcel, tenés una población flotante que entra y sale todo el tiempo. Uruguay ha innovado en términos de política pública, ha probado distintas cosas, digamos, desde retirar las policías, retirar las comisarías del territorio y implementar, por ejemplo, los operativos de saturación que generó el gobierno del Frente Amplio. Luego, la vuelta de las comisarías al territorio que ha implementado este nuevo gobierno. Y nada parece funcionar del todo, ¿no? O nada parece cortar el circuito de la violencia. Entonces, por un lado, a nivel de microtráfico, tenés mercados violentos, no necesariamente grandes bandas, pero sí mucha fragmentación entre bandas que han incorporado la violencia homicida como parte de su repertorio de acción cotidiano, ¿no? Y que compiten por el territorio en función de eso. Y luego Uruguay tiene problemas grandes en términos de ese narco que no se ve o ese crimen organizado que no se ve, que tiene que ver con los flujos internacionales, ¿no? Hay ciertos corredores, por ejemplo, que uno puede identificar. Ruta 5, Rivera tiene un problema de violencia que está asociado con la frontera brasilera. Tacuarembó tiene esquemas extorsivos que se desmantelaron hace un tiempo, por ejemplo, en términos de préstamos. El gota a gota colombiano, una gran estructura. Durazno tiene problemas de violencia entre bandas locales que están pujando por el control a mí lo que me parece es por el control de una ruta y un... dentro de ese eje de la Ruta 5. De la Ruta 5 que te une, digamos, claro, la frontera brasilera con el puerto de Montevideo, ¿no? Entonces, hay, digamos, indicios bastante claros de que las rutas internacionales están empezando a generar más violencia de la que generaban, ¿no? Eso tiene que ver con el paso del país a ser un mercado de acopio de drogas. Antes la droga desde Uruguay salía en vuelos, ¿no? Salía básicamente con mulas, ¿no? Hoy lo que Uruguay hace es exportar containers, ¿no? Para vos exportar containers tenés que tener un gran volumen de droga, lo tenés que acopiar. Para guardarlo en un galpón, en un campo, por ejemplo, necesitas seguridad, ¿no? Eso te trae armas, te trae eventualmente pequeñas fuerzas de seguridad que empiezan eventualmente a estar disponibles para otros negocios. Y genera violencia. Y eventualmente genera violencia, ¿no? Y después tenés todo lo que tiene que ver con mercado de lavado. Que ese es otro tema, Juan Pablo, ver dónde va a parar esa plata, ese dinero que se lava, cómo ingresa al sistema de manera regular, si es que ingresa también. Ese es otro elemento que hay que investigar. Por supuesto, en Uruguay. o sea, no te sirve de nada el dinero mal habido si no lo podés lavar, ¿no? Y Uruguay tiene una historia como una plaza de lavado relevante a nivel regional. Y uno tiene que empezar a pensar y empezar a preocuparse de las múltiples conexiones que existen hoy
entre las economías ilegales y las economías formales, ¿no? Entonces hay un flujo de recursos que eventualmente se lava en Uruguay, que eventualmente financia campañas electorales, que eventualmente, por lo tanto, digamos, tiene relación con la institucionalidad política, ¿sí? De la cual no sabemos mucho. Lo único que sabemos es que Uruguay tiene muy pocos casos, por ejemplo, de investigación por lavado de dinero en términos de lo que uno esperaría ver en función del rol del país en ese tipo de mercado. Juan Pablo, me quedan un montón de preguntas, las seguimos en otro momento porque se me terminó el tiempo. ¿Te parece? Otra vez que vengas acá por Uruguay, te ratamos un ratito y charlamos. Gracias por la visita. No, a ti. Un placer. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.